Shalom Timramav, Shalom Aleinu. Bendiciones, les habla su pastor y amigo Luis Buscán del Ministerio de Altares de Adoración. Tengo hoy el privilegio nuevamente de enseñar la Parashá que tenemos a continuación, que es la Parashá 21, la Parashá Kitizá, que traducido es cuando censes. Usted puede ubicarse en Éxodo capítulo 30, del versículo 11 a Éxodo capítulo 34, verso 35. Ahí usted puede abrir la Torá para que comencemos nuestra enseñanza. Específicamente vamos a leer los versículos del 11 al 16 del capítulo 30. Y nos dice la Escritura que el Eterno le da a Moshe una instrucción relacionada con realizar un censo. Y es las siguientes especificaciones. Debía pedirse para realizar el censo del pueblo. Esto evitaría la mortandad. Debía ser medio shekel, de acuerdo al shekel del santuario. El censo sería de 20 años en adelante. No se debía ni aumentar ni disminuir. De acuerdo a la condición, el dinero era tomado para el servicio del santuario o tabernáculo. Se convertiría en memorial. Es decir, se realizaba un censo de 20 años para arriba de los hombres de guerra y, por supuesto, totalmente distinto al censo que realizaría años más adelante David, que fue un censo que él impuso. Es decir, no fue un censo bajo la dirección divina, sino que fue un censo que salió de su propio corazón. Continuando con los versículos del 11 al 16, ¿por qué motivo el Eterno pide medio shekel y no uno completo? La razón es que el medio shekel habla de nosotros. Es decir, nosotros no somos completos sin el Dios eterno. Él es el Señor en nuestras vidas. Cuando Él nos llena, cuando venimos a sus pies, Él nos hace completos, es decir, somos completos en Él. Sin Él no estamos completos. Es decir, el medio shekel habla de Dios y habla también de nuestra relación con las demás personas. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Recordemos que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también dijo el Señor que había un mandamiento que era semejante, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí está precisamente lo que estoy diciendo. El medio shekel que falta habla tanto de nuestra relación con Dios como de nuestra relación con nuestro prójimo. Esa es la otra mitad que nos hace falta en nuestra vida. Cuando tenemos una relación con nuestro Padre Eterno y caminamos, por supuesto, en una vida de adoración, en una vida de intimidad, en una vida de entrega, por supuesto que nuestra relación con nuestro prójimo también va a caminar totalmente bien. Es decir, lo que hace que nuestra relación con nuestro prójimo camine bien es que la relación con nuestro Padre Eterno esté bien. Por eso la Escritura dice en las cartas que si dijéramos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, seríamos llamados mentirosos, porque eso no existe en la palabra de Dios. Cuando amamos a Dios es que amamos a nuestro hermano, y este es el amor de Dios, que Dios ha depositado en nosotros su espíritu, y Dios ha depositado en nosotros su amor. Él nos amó primero. Entonces, por esa razón, porque Él nos amó primero, es que nosotros amamos a nuestro prójimo. Hay una triple estructura, que es la triple estructura de la naturaleza caída, que es lujuria, rebelión y soberbia. Entonces, esa naturaleza caída, esa triple estructura de la vieja naturaleza, es precisamente lo que el Eterno, cuando venimos a los pies de Yeshua, viene a quebrantar en nuestra vida. Y el Eterno, cada día, mientras Él más se revela, como dice 2 de Corintios, o mientras el Señor más se revela en nuestra vida, vemos cada día mayormente a cara descubierta. Mientras Él va quitando el velo, vemos al Señor revelado en nosotros, y Él se va revelando y se va complementando con nosotros, y nos hacemos uno con Él cada día. El hacerse uno con Él es precisamente de lo que nos habla el medio shekel. Nos hacemos uno con el Señor, y esa amalgama nos hace vivir plenamente en Él. Continuando con los pasajes, vemos en el versículo 15 que dice: el rico no dará más ni el pobre dará menos, en medio shekel, cuando dé la ofrenda del Eterno para expiación por sus vidas. Para Dios todos tenemos el mismo valor, es decir, no valemos más por nuestra condición económica, ni porque tengamos más ni porque tengamos menos.
porque el valor lo tenemos por lo que somos en Él. Somos hijos de Dios. La Escritura dice que en el principio era el verbo, eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice más adelante que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. Y el valor lo tenemos porque somos hijos de Él. Entonces Dios, sin importar nuestra condición, nuestra raza, nuestro color, Dios nos ha dado valor, y el valor es la sangre del Cordero, que nos constituyó, que nos reafirmó, porque dice la Escritura que fuimos desde antes de la fundación del mundo escogidos para ser santos y sin mancha, con un propósito en Él, y fuimos aceptados, es decir, aceptos en el amado, y por ser aceptos en el amado y por estar en Él, sumergidos en Él, desde antes de la fundación del mundo ya hay una predestinación, somos sus hijos. Vivíamos en el mundo, pero ahora en Él fuimos reafirmados y su sangre nos limpió, nos compró y nos redimió, precisamente para que esa comunión con el Señor viviéramos cada día ese discurrir de ese velo y le viviéramos a cara descubierta cada día la gloria de Dios, viéndolo a Él a través de nosotros, siendo transformados de gloria en gloria en nuestro Mesías Yeshua. Continuando con nuestra enseñanza de nuestra parashá, Ketzat, en el versículo 17 vamos a encontrar la descripción de uno de los objetos maravillosos que se encuentran en el Mishkan. Estamos hablando de la fuente, también llamada la pileta o el lavacro. Esta fuente, pileta o lavacro, dice la Escritura que era hecha de los espejos de bronce de las mujeres. Recordemos que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, no se fueron con las manos vacías. Dice que la Escritura que despojaron a los egipcios y las mujeres se llevaron muchos objetos de bronce y espejos de bronce, con los cuales al ofrendar, recuerde que Moshe bajó del monte Sinaí, con la revelación del tabernáculo y pidió una ofrenda bajo instrucción del Eterno. Este lavacro era una especie de tinaja de agua en la cual los sacerdotes, los Cohen, tanto el Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote, y los Cohen, los sacerdotes, se lavaban para entrar en el lugar santo o específicamente realizar cada una de sus actividades o funciones dentro del trabajo que realizaban de presentar los sacrificios, de realizar objetivamente todas sus funciones y así permanecer limpios, no estar impuros, ya que usted puede imaginarse tantos animales que se ofrecían, degollar animales, presentar la sangre, verterla, hacer la aspersión, presentar y descortezar los animales, presentar las piezas en el altar de sacrificio. Todo eso tenía un trabajo que ellos tenían que pasar por ese lugar, limpiarse y así estar limpios, es decir, así estar puros a la hora de realizar su trabajo y su función. Dice Éxodo capítulo 38 versículo 8: hizo la pileta con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. La fuente servía como espejo, los sacerdotes podían ver sus imperfecciones reflejadas. Todo esto tiene un trasfondo dentro de las Escrituras que podemos sacarle el jugo. ¿En qué sentido? Porque cuando hacemos un análisis y una analogía, ¿qué representa esta fuente o este lavacro en nuestras vidas? Tiene muchas implicaciones y la más que podemos traer a colación es la de la palabra de Dios. Recordemos que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios en nuestra vida, el Dabar, es como una espada que atraviesa y es imposible que no podamos ver reflejado en nuestra vida las intenciones que tenemos al hacer nuestras cosas. Entonces la palabra de Dios es un espejo y cuando nosotros nos vemos en ella, cuando nosotros estudiamos toda, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, es imposible que no veamos nuestras imperfecciones. Aunque la palabra de Dios nos fue dada para condenar, y en efecto esa no es el término de la palabra, ese no es la función y el objetivo de la palabra, porque dice la Escritura que la Torá viene de la raíz yará, que es instrucción.
Entonces la Torá como instrucción viene a moldearnos, viene para ser un modelador de nuestra vida, para que seamos transformados a través de ella. Eso sí, si tenemos un corazón precisamente para la Torá, si tenemos un corazón que se deje moldear, si tenemos un corazón obediente, un corazón temeroso de Dios, vamos a ser transformados por la palabra, vamos a ser vivificados por la palabra. Por eso encontramos en el Salmo 119 que constantemente el salmista decía: vivifícame según tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es lámpara. Y por supuesto, podemos hablar con respecto a esto del lavacro. También podemos hacer una similitud con la menorá. Y también podemos hacer una similitud con el agua. Todo esto es un símil, todo esto está conectado. Pero en este caso específico de la fuente, la Escritura también nos enseña que el Señor dijo que ya los discípulos estaban limpios por la palabra que Él les había pronunciado, que Él les había declarado. Y fíjense, hay otros versículos que nos dicen, que nos hablan sobre esto, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, somos transformados cuando nos discurren el velo. Hay velos que nos separan del Señor en un sentido. Estamos en Él, pero hay velos que no nos permiten accesar a esos niveles de revelación y a ese conocimiento revelado de nuestro Padre Eterno. Es necesario que esos velos sean quitados. ¿Quién es el que hace ese trabajo de quitar los velos? La palabra. Entonces, en la medida que la revelación crece en nuestra vida, el Da'at de Dios, el conocimiento revelado, en esa misma medida el Señor se revela en nosotros y de esa manera somos transformados de gloria en gloria. Pero tiene que ser quitado el velo de nuestras vidas. Continuando con nuestra enseñanza, en el versículo 22 al versículo 25 vamos a encontrar que nos habla específicamente del aceite de la unción, un aceite preparado con especias aromáticas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es la mirra, tenía 500 ciclos, 8 kilogramos, canela aromática, 250 ciclos, 4 kilogramos, cálamo aromático, 250 ciclos, 4 kilogramos, casia, 500 ciclos según el ciclo del santuario, shekel, y aceite de oliva, un hin, que eran 4.1 litros. Esa era la composición del aceite para la consagración de los objetos sagrados, de los objetos santos y santísimos. Por ejemplo, con la unción se podía consagrar el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, Aarón y sus hijos. Esos eran los objetos para consagración por medio del aceite de la unción. Aceite de la unción, por supuesto, nos habla, haciendo un símil, haciendo una analogía, nos habla del Espíritu de Dios, ya que el ungimiento o la capacitación viene precisamente por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El derramamiento del Espíritu de Dios constituyó la capacitación sobrenatural de los hijos. Lo podemos ver en el aposento alto cuando estaban reunidos los 120 y dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y entonces cada uno de ellos profetizaron, hablaron lenguas y dice la Escritura que fueron capacitados para la obra que ellos les había sido encomendada por el Señor, pues el Señor les dijo que no se movieran, sino que esperaran en Jerusalén hasta que viniera poder de Dios desde lo alto, y entonces serían sus testigos. Es decir, la unción o la capacitación es ese manto que viene de parte de Dios con esas cinco capacitaciones, y tiene que ver, por supuesto, con los 5 ministerios de los cuales nos habla Efesios capítulo 4. Dice la Escritura que a unos constituyó el Señor primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por maestros que usan con astucia artimañas de error. El Espíritu de Dios viene a capacitarnos para la obra del ministerio, precisamente para ser instrumentos
de edificación para el pueblo de Dios. La unción es una fragancia que el Padre le proporciona a su Hijo Yeshua para la novia. La unción no es un suceso, sino un proceso. Es decir, la unción en nuestra vida es producto de los procesos que cada día vivimos, porque la Escritura dice que el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, la persona que vive los procesos, la persona que es presionada en Getsemaní. La palabra Getsemaní es prensa de aceite. La persona que vive procesos en su vida de quebrantamiento, el resultado va a ser que cuando las olivas son machacadas, el aceite brotará. Y el aceite nos habla de la unción. Cuando somos machacados por los procesos de Dios, por los molinos de Dios, el resultado va a ser que será exprimido el aceite, la capacitación y la asignación sobrenatural con la que fuimos ya bendecidos por Dios, con la que ya fuimos capacitados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, que Él ya nos otorgó en Yeshua. Entonces hoy en día vamos a ver el resultado por causa de habernos sometido a los procesos de Dios. Así que no es un suceso, sino un proceso. Por cada día rendirnos a Dios, cada día dejarnos quebrantar por Dios, entonces vamos a ver esa unción en nuestras vidas. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus graneros, sobre tus renuevos, perdón. Entonces, aparte del aceite de la unción, vamos a encontrar también el saumerio, y para su elaboración estaba el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro. Lo podemos ver del versículo 34 al versículo 38. Segunda de Corintios, capítulo 2, del 14 al 15, dice: pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. Es decir, cuando estamos en Yeshua, somos olor fragante en Él. Así como dice la palabra de Dios que los que se pierden son olor de perdición u olor de muerte, aquellos que vienen a Yeshua, que son sus hijos, somos olor de salvación, somos olor de vida en Él. También, por supuesto, aparte de esta comparación que acabo de hacer, el incienso aromático también nos habla de nuestra adoración, la que levantamos y sube como olor fragante a los ojos, delante de nuestro Padre. Y también, aparte de eso, la Escritura nos habla de que el incienso tiene una representación en las oraciones de los santos. Podemos ver en el libro de Apocalipsis que cuando se abran algunas de esas copas, las copas de la ira y algunas de esas copas que serán abiertas en el tiempo del juicio, dice la Escritura que allí estarán contenidas las oraciones de los santos. Entonces también nos habla el incienso de las oraciones de los santos. Capítulo 31 nos habla específicamente de los diseñadores del tabernáculo. Estos son Basael y Aholiat. Basael es de la tribu de Judá, significa en la sombra de Dios. Elohim es protección. Aholiat es de la tribu de Dan, significa tienda. Y su sinónimo es Mishkan. Cada uno de ellos tenía una función específica en el tabernáculo de reunión. Su labor era implementar el diseño que le fue revelado a Moshe. Dios les impartió a ellos una capacitación sobrenatural con esta unción de la que hablé anteriormente, una capacitación que tenía que ver con un conocimiento revelado, con el Da'at, con el Tevuná, con entendimiento y con Jofmá, con sabiduría para realizar esas funciones. Ahora vamos a ubicarnos específicamente en los versículos del 12 al 18, Éxodo 31, 12, dice: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahvé, quien los aparta para mí. El Shabbat es el día consagrado, el día escogido por el Señor y es nuestro deleite. ¿Por qué razón? Porque Dios escogió el Shabbat para ser el deleite de los hijos, y el Shabbat, específicamente en el tiempo del tabernáculo, aún cuando estuviesen ellos construyendo algo tan sublime como era el tabernáculo, no podían faltar, no podían violentar, no podían infringir el precepto del cuarto mandamiento por estar construyendo el tabernáculo. Es decir,
Por esa razón es que podemos ver que cuando se están dando las instrucciones para el tabernáculo de Basael y Aholiab, se hace un alto y se habla específicamente del Shabbat. ¿Por qué? Porque a pesar de que se estén dando instrucciones relativas a la construcción del tabernáculo y se esté hablando de la implementación del diseño divino, siempre el Shabbat será más importante, estará por encima. ¿Por qué razón? Porque el Shabbat está por encima, porque es el día consagrado, es el día de bendición, el día que el Señor escogió precisamente no solo para descansar de nuestras obras, como lo establece las Escrituras, sino es el día de adoración y el día de rendición. Es el día apartado, consagrado al Eterno, celebrado por nuestras generaciones por pacto perpetuo, y es una señal del pacto entre Dios y los hombres. Ahora vamos a continuar con el capítulo 32. Se nos dice en las Escrituras que Moisés tardaba en regresar. Él estaba en un ayuno y estaba recibiendo específicamente las tablas de la Torá. Y la Escritura dice que tardaba en regresar y los hombres empezaron a presionar a Aarón, es decir, armaron una revuelta para que Aarón les construyera un becerro de fundición. Es decir, estamos hablando específicamente del dios Apis. Era el dios Apis, el toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad y posteriormente funerario, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Surgió en ellos, por supuesto, el ajenjo, es decir, surgió en ellos la maldad. Ellos, después de haber sido sacados con mano fuerte, con brazo extendido, por un Dios amoroso, por un Dios que los libró de la esclavitud, que los libró de la opresión de Egipto, como Dios mismo se los había dicho, ellos deciden entonces hacer un becerro de fundición e inclinarse a él. Y por supuesto, no solamente eso, sino que se dedicaron a, como dice la Escritura, a jugar, se dedicaron a divertirse, mientras Moisés recibía las 10 palabras, mientras Moisés recibía la Torá. Dice el Salmo 106 del versículo 19 al 22, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria por la imagen de un animal que come hierba, olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Vemos que dice el capítulo 32 del libro de Éxodo, verso 7, dice, Yahvé dijo a Moisés, desciende, apúrate, tu pueblo, al que tú has sacado de la tierra de Misraim, de Egipto, se ha vuelto corrupto. Dice específicamente Éxodo capítulo 6, verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, Moshe estaba en el monte recibiendo las tablas de la Torá y el pueblo estaba corrompiéndose abajo. Qué contraste tan grande. Mientras uno está recibiendo la gloria de Dios, mientras uno está viendo a Dios cara a cara, panín e panín, boca a boca, cara a cara, recibiendo las tablas de la Torá, las instrucciones del Dios eterno, el pueblo está debajo corrompiéndose. Qué contraste tan grande. Entonces la Escritura dice que Moshe subió nuevamente delante de Dios a buscar aplacar el rostro de Dios. No sin antes, por supuesto, dice la Escritura que Moisés arrojó las tablas de la ley de las tablas de la Torá al pie del monte. Moisés las arroja y dice que molió hasta el polvo la figura del becerro que habían los hijos de Dios erigido o edificado. Y lo dio a beber también a los hijos de Israel, es decir, lo fundieron y lo dieron a beber a los culpables. Qué terrible. Y aparte de eso, Moshe también los llamó para que se consagraran, y tuvieron que consagrarse matando a su prójimo más cercano. Fue tremendo lo que sucedió en ese momento, el juicio de parte de Dios y la limpieza que tuvo que ocurrir en ese momento para que después Moshe tuviera que subir nuevamente al monte a buscar la presencia del Señor y procurar delante de Dios el perdón del pueblo. El Señor le dijo a Moshe que él tendría misericordia de quien él tuviese misericordia y sería clemente para con quien él sería clemente. Así que podemos verlo en las Escrituras. Moshe subió a implorar el favor del Eterno, pero dice la Escritura que a pesar de que el Señor perdonó al pueblo, dice la Escritura que en el día del juicio el Señor castigó en ellos su pecado.
Así que no quedaron sin castigo, a pesar de que hubo perdón, no quedaron sin castigo. Moisés incluso le llegó a decir al Señor, cuidando, como dicen algunos comentarios, que Moshe estaba tratando pues de persuadir al Señor, tratando de que el Señor no destruyera al pueblo como un solo hombre, porque la intención que tenía Dios en ese momento era enjuiciar a todo el pueblo y levantar una nueva nación del mismo Moshe. Moisés le dijo al Señor que si no perdonaba al pueblo, que los rayara de su libro, es decir, que lo cortara del libro de la vida, que lo sacara del libro de la vida. Imagínense usted lo que eso representa. Pero Moisés le dijo que el Señor le dijo a Moshe que quien pecara contra él, a ese raería él de su libro. Sí, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto, y Dios, dice la Escritura, que no tomará cohecho ni dará por inocente al malvado. Así que Moisés baja con las tablas. Las tablas estaban escritas en ambos lados y eran obra de Dios y eran la misma escritura de Dios, pero aparte de eso, las tablas eran la ketubá, eran el contrato matrimonial. Moisés, por supuesto, se encuentra con Josué. Moisés escucha la voz del pueblo y ahí es cuando sucede todo lo que estoy relatando. Éxodo 32, verso 26 dice: y puesto en pie Moisés a la puerta del campamento, exclamó: el que esté por Yahvé conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Entonces, continuando pues con nuestra enseñanza, dice Éxodo capítulo 32, verso del 32 al 33, ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro, que tú has escrito. Yahvé le respondió a Moisés: aquellos que han pecado contra mí son aquellos a los que borraré de mi libro. Imagínese usted, Moisés se las traía, porque que le tengan Moisés que decir a Dios: si tú no los perdonas, bórrame del libro de la vida. ¿Qué implicaba que el Señor borrara a Moisés del libro de la vida? Imagínese usted. La Escritura dice en Apocalipsis del 21 al 22, dice que quien no se encontrare inscrito en el libro de la vida sería arrojado al lago de fuego. Entonces, imagínense, Moisés le estaba pidiendo a Dios que lo borrara del libro de la vida si no los perdonaba. Pero Dios tenía su manera pues de responderle a Moisés y le respondió con justicia. Esa es la justicia de Dios. Dios no dará por inocente al culpable, y si Dios no da por inocente al culpable, tampoco dará por culpable al inocente. Continuando con el capítulo 33, la Escritura nos dice que Moisés pide un mayor conocimiento de su camino. Estamos hablando del versículo 12 al versículo 17. Vamos a especificar en el versículo 13. Dice: ahora, por favor, si en realidad el caso que yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tus caminos para que yo te entienda a ti, continúe encontrando favor a tu vista o gracia en tus ojos. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Moisés le estaba rogando a Dios. Imagínese usted que después de que el pueblo fornica con este ídolo, con este becerro de oro, el Señor, al referirse al pueblo, hablando con Moshe, le dice: saca a tu pueblo. Y Moshe, al escuchar eso, Moshe trata de que Dios se refiera nuevamente al pueblo de Israel como su pueblo, que ya no le diga tu pueblo, sino mi pueblo. Entonces, es claro que Moshe entendía y lo podía observar, que realmente este pecado que el pueblo de Israel cometió realmente fue doloroso para el Señor, porque imagínense, esa no era la respuesta que Dios esperaba del pueblo después de haberlo sacado con mano fuerte y brazo extendido. Después de que Dios lo sacó con todos esos prodigios y todos esos portentos, ¿cómo iba a esperar? O sea, Dios lo sabía de antemano, porque en su omnisciencia Dios lo conoce todo. Pero aún así, Dios nos prueba muchas veces. Y la respuesta del pueblo trajo consecuencias terribles en la relación de Dios con el pueblo, porque de ahí en adelante el Señor empezó a declarar a Moshe que este era un pueblo de dura cerviz. Y le dijo: mi ángel irá con ustedes, cuídense de él y seanle obedientes, no sea que sean consumidos en el camino. Entonces, entre otras cosas, lo que Moshe le pedía al Señor era que su presencia no lo abandonara. Si tu presencia no ha de ir conmigo, le dijo el Señor a Moshe, no nos saques de aquí. Moisés estaba clamando por la presencia de Dios, estaba clamando porque esa bendición
esa presencia revelada de Dios, ese cabot del Señor estuviese con el pueblo de Israel, porque si realmente la presencia de Dios no estaba con ellos, entonces imagínese usted qué oportunidad tenían ellos de derrotar a Og, rey de Basán, a Sejón, rey de Hesbón, a las naciones alrededor circunvecinas, a Moab, Amón. No tenían ninguna oportunidad de prosperar, y mucho menos en un desierto. Imagínese usted que la mano sobrenatural de Dios fue la que permitió que ellos subsistieran en un desierto como ese, a quien Dios mismo en Deuteronomio se refiere como un desierto ancho, espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed. Todo lo que Dios hizo para que subsistiera ese pueblo fue sobrenatural. El maná en el desierto cada mañana. Ellos siempre encontraban pues regularmente ese maná. En la peña de Oreb Dios les dio agua a beber. También les dio agua a beber cuando endulzó las aguas de Mara. También les dio agua a beber en Refidín. Es decir, el Señor los mantuvo, ellos subsistieron por la mano sobrenatural de Dios, por la misma presencia de Dios. Moisés pidió al Señor que su presencia no los abandonara, sino que ellos experimentaran esa presencia cada día. En el capítulo 34 se nos habla de las segundas tablas del testimonio, es decir, las primeras tablas que Moisés quebró representaban la ketubá, el pacto, es decir, el contrato matrimonial que el Señor celebró con ellos. Porque recuerde que las tablas del testimonio, es decir, las 10 palabras y el testimonio de Dios representaba los preceptos de Dios, representaban ese contrato matrimonial del Señor con su pueblo. Este contrato fue renovado cuando Moshe volvió nuevamente a edificar esas 2 tablas. Allí nuevamente el Señor vuelve a renovar su pacto y Dios vuelve nuevamente en su amor y su misericordia a tratar con el pueblo para sacarlos e introducirlos en la tierra que fluye leche y miel. Ahí se renueva el contrato. Las virtudes que nuestro Dios, de nuestro Dios son reveladas en esos pasajes del capítulo 34, del 6 al 10, es que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, absuelve al que, es decir, no tiene por inocente al malvado, y visita también la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 4ª generación de quienes le aborrecen. Entonces Dios es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que no toma cohecho, es decir, no se une con nosotros para hacer el mal. Ahora, en los versículos del 11 al 17, el Señor le dio una instrucción a través de Moshe al pueblo de que no hiciera alianzas, es decir, una vez Dios los introdujera en la tierra de la promesa, ellos no podían hacer alianza con esas naciones. Recuerden que ellos iban a hacer, las instrucciones era que desposeyeran y destruyeran, por supuesto, porque esas naciones de Canaán estaban consagradas al anatema. Eran naciones que ellos tenían que destruir y no tener compasión de nada. Fuese niño, anciano, todo debía pasar bajo el filo de la espada y ser destruido, incluso los animales. Sin embargo, habían naciones circunvecinas que no eran de los hijos de Canaán, que no eran los gergeseos, los fereceos, los jebuseos, todas esas naciones que se encontraban allí en Canaán, y eran las naciones, por ejemplo, los hijos de Lot, que eran Moab y Amón, que eran los hijos de Edom, que eran los amalecitas, que después fueron consagrados al exterminio porque le hicieron guerra y mataron a algunos del pueblo cuando venían bajando de Egipto por el desierto. También la nación de Edom, que son los descendientes de Esaú también. Están los madianitas, que eran hijos de Cetura, y están los ismaelitas también. Habían un conjunto de naciones a quienes el Señor le dijo a Moshe que no las atacaran, porque eran naciones que tenían sus tierras y ya el Señor se las había dado por heredad. Pero las naciones que estaban en Canaán, los hijos de Canaán, el Señor le dijo que los destruyeran porque estaban consagrados al anatema. Y el Señor le dijo que no hicieran alianza con ellos, que no perdonaran, que derribaran sus imágenes de acera, que derribaran sus estelas. ¿Por qué razón? Porque si ellos los dejaban con vida, iban a hacer alianza con esos pueblos y los dioses de ellos, como en efecto sucedió después, iban a hacer que se corrompieran y fornicaran. Y Dios es un Dios celoso, su nombre es celoso, y
dentro de las 10 palabras, dice: no te harás imagen de lo creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué razón? Porque las imágenes de fundición tienen el rango de abominación. La palabra abominación es toeva, y esa palabra toeva, imagínense usted, viene de una raíz que podría traducirse como un vómito, pero no un vómito humano, sino como un vómito de un animal. La palabra toeva. Bien, ahora pasamos del versículo 18 al versículo 22 a las festividades, las fiestas del Señor, o los días señalados, que eran 3 peregrinaciones donde los hijos de Israel tenían que subir al lugar, porque allí en ese momento, recuerden que ellos estaban presentando sus sacrificios en el tabernáculo temporal, en el Mishkan. Pero luego, cuando ellos conquistaran la tierra, en ese lugar señalado específicamente, es que ellos iban a construir el templo, y allí en el templo, que fue mucho más adelante, el templo de Salomón. Recuerde que el tabernáculo después, o el arca del testimonio, se levantó en Silo, en los tiempos de Elí, en los tiempos de Samuel, y después dice la Escritura, más adelante, cuando ya David tiene a su hijo Salomón, es cuando Salomón edifica el templo. Una vez siendo edificado el templo de Salomón, es cuando ya se empezaron a realizar estas peregrinaciones. ¿Cuáles eran las peregrinaciones o los traslados de los hijos de Israel para ir al templo, específicamente a celebrar estas 3 fiestas? Era la fiesta de Pesach, la fiesta de Pesach, y estaba contenida dentro de esta fiesta de Pesach la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, o la fiesta de las semanas, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. En estas tres festividades los hijos de Israel debían trasladarse específicamente al templo para celebrarlas. Muy bien, con este término de esta escritura, damos por finalizada nuestra enseñanza, esperando que haya sido de gran bendición para tu vida, y yo te instruyo a que cada día estudies la Torá, cada día la Torá sea para ti una pasión y sea para ti una entrega, ser edificado y ser corregido y ser llevado a un nuevo nivel de sabiduría y de revelación por medio de ella. Te bendigo y declaro que la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, sean sobre tu vida. Shalom sobre tu vida. Bendiciones.